Respecto al tema, el aporte a la conciencia crítica y al compromiso político, quiero simplemente levantar varios puntos. El primer punto, uno de los grandes aportes de la teología feminista es ayudarnos a esclarecer los laberintos discursivos. Desde mi punto de vista, esta teología desarrolla los marcos analíticos y hermenéuticos más adecuados para hacer frente a los desafíos que levanta el actual paradigma social de la globalización. En el contexto de las condiciones sociales generadas por este paradigma, la teología crítica feminista opera como una fuerza religiosa, ético-política de transformación para el diseño de un mundo más justo. Pero digámoslo claramente, la teología es una práctica discursiva religiosa, es un discurso centrado en la inteligencia de la fe o en cómo nombramos a Dios desde las realidades vividas. En teología feminista, la teología es una práctica retórica en el sentido de hablar con persuasión y desarrollar el arte del hablar bien y el exponer inteligentemente las razones de nuestra esperanza. En su sentido clásico, la teología es definida como fides quaerens intellectum, que significa una fe que busca comprender. Por eso la teología feminista entiende que las mujeres, como actoras y constructoras del conocimiento teológico, hemos de ser conscientes que hacemos teología en el corazón de un mundo invadido por otros lenguajes, otros discursos y muchas otras razones que no operan para el beneficio de nuestra dignidad, libertad y derechos. A primera vista, las mujeres que solo desde la segunda mitad del siglo pasado hemos entrado al campo teológico formal, enfrentamos a un mundo conceptual tan vasto y difuso que aparece ante cualquiera como un laberinto de marañas que ha sido diseñado para evadir toda posible respuesta a nuestras preguntas. Ya el licenciado Brito mencionó atinadamente la misoginia histórica de la teología y las ciencias en general. Las mujeres no hemos estado ahí construyendo pensamiento, apenas estamos ahí. Y la teología es una forma de pensamiento, con un pensamiento con el cual queremos intervenir en la realidad de las cosas. Particularmente en el mundo actual, intelectual, está dominado por los postneoísmos. Por ejemplo, modernismo, posmodernismo, neoliberalismo, posneoliberalismo, neomarxismo, posmarxismo, neoestructuralismo, postestructuralismo, neocolonialismo, postcolonialismo y similares, y ahora hablamos del masculinismo y las masculinidades. Extraño, muy extraño. La estructura conceptual creada por los postneoísmos parece elevar los muros de un laberinto donde parece no existir salida para nuestras pasiones del saber sobre las relaciones humanas y divinas. Este mundo intelectual representa teorías de conocimiento tan variadas, diversas y hasta contradictorias que a menudo lleva a poner en duda la relación entre el concepto y la propia realidad del mundo. Existen hoy en día tantos discursos, tantas palabras y tantos sonidos sobre la globalización, la religión, la identidad, las culturas, el género, las teologías y similares, que en lugar de intentar entender lo que dicen sobre Dios, la humanidad y sobre el mundo, la tentación para cualquiera sería la de capitular y mejor ensordecer. Además, muchos de esos discursos no tienen como referencia de pensamiento la cruda realidad del mundo, sino que presentan un mundo hecho de ideas, en donde las realidades vividas por las grandes mayorías de la humanidad excluida son inexistentes. Lo que rodea el laberinto especulativo es solo el vacío. La infinidad de teorías que existen sobre esos términos parecen crear conceptos arrancados del vacío.
El mundo de lucha contra las miserias vividas por esas mayorías desposeídas de la humanidad no tiene lugar en un mundo basado en el puro pensamiento. La creativa exploración intelectual mediante las infinitas combinaciones del alfabeto no es el problema, sino la creación de laberintos intelectuales desvinculados de quienes cargan con el peso de la injusticia social. Tradicionalmente hemos sido las mujeres. Este problema tiene que ver derechamente con la pertinencia conceptual de esos discursos para quienes buscamos salir del laberinto más tangible, más urgente y más extendido en el mundo, el laberinto de la injusticia social que instiga relaciones violentas. Segundo punto, la pertinencia de la teología. Para las teologías feministas de la liberación, la pertinencia teológica es encontrada en la relación que la teología establece entre los conceptos y las realidades del mundo. Estas teologías dan un valor epistemológico central, la epistemología, la ciencia del conocimiento, un valor mediante lo cual conocemos el mundo y podemos interpretar la presencia de Dios en el mundo o no. Le da un valor epistemológico central a las prácticas de transformación, porque entienden que el problema de fondo no es simplemente comprender los sistemas conceptuales, sino el optar por aquellos que son más consistentes con la exigencia de reconstruir la esperanza por un mundo diferente basado en la paz y en la justicia. El problema no son las teorías, sino con qué teorías estamos operando. ¿Con qué sistemas conceptuales estamos trabajando? ¿Y qué sistemas de comprensión estamos promoviendo? En este sentido, no toda conceptualización teológica muestra su pertinencia teológica ni es relevante para quienes buscan un cambio de realidad para que la justicia y la dignidad humana sean tangibles para toda persona y comunidad. Para quienes buscamos salir del laberinto de la injusticia social y no perdernos en el camino, es necesario encontrar luces orientadoras para esa ruta y muchas veces es necesario inventar nuevos caminos que nos lleven a buen destino. En el contexto de la tradición cristiana, las teologías de la liberación han afirmado que la pertinencia de cualquier teología ha de ser juzgada de acuerdo a las respuestas que den al problema clásico de la relación entre la salvación cristiana y la liberación histórica. Este no es un problema frívolo ni meramente especulativo, porque esta relación es la que permite exponer la función del conocimiento teológico en la construcción o en la destrucción del mundo, en la humanización o en la deshumanización de la gente. Las teologías de la liberación responden a ese problema mediante la clarificación de cómo en la misma realidad del mundo ocurre la presencia y la actividad de Dios. La teología feminista mantiene la preocupación por esclarecer cómo en las realidades vividas se manifiesta la realidad de Dios y cómo podemos cambiar un mundo como el nuestro, marcado por la pobreza y la violencia resultantes de la injusticia social. Si el propósito de Dios es el florecimiento pleno de la humanidad y un mundo reconciliado, la teología se convierte en luz, en herramienta de esclarecimiento para saber qué ruta es la mejor para lograr llegar al destino buscado. Es claro para mí que el Evangelio nunca promete un camino llano, ni ofrece certezas de que la buena nueva de liberación será bien recibida en todos lados, pero sí queda claro que la perseverancia y la fidelidad a esa visión de un mundo donde el reinado de Dios enjugue toda lágrima y cure toda herida, implica la voluntad y la disponibilidad de entregar la propia vida. En Jesús de Nazaret y en su gloriosa resurrección, tenemos una antorcha encendida que ilumina la ruta para no capitular en medio del camino.
La teología feminista muestra su pertinencia al mantener viva esa visión religiosa de la liberación que anima y motiva a toda intervención personal y comunitaria por la justicia. Con eso paso al tercer punto, que es de la especulación a la transformación. Como ya lo abordábamos ayer, para la teología crítica feminista de la liberación, el mundo de hoy exige que la actividad teológica esté situada en el corazón de los movimientos sociales y religiosos comprometidos con la transformación de ese mundo quebrantado. En términos teológicos, esos movimientos no solo recogen las aspiraciones, esperanzas y visiones de cambio de quienes afirman que otro mundo es posible, sino que también sus luchas por la justicia encarnan y presentizan la actividad de Dios en el mundo. Ahí puede uno descifrar la personificación misma de Dios, renovando el mundo y reconciliando para sí a la creación entera. Esta teología afirma que las realidades de degradación, pobreza y violencia vivida por las mujeres alrededor del mundo son las que más profundamente expresan la negación de la presencia de Dios y muestran, voy a usar un término teológico, muestran el esparcimiento del pecado en el mundo. No hemos hablado mucho del pecado, pero el pecado es la expresión teológica de las realidades que en términos de la sociología se habla de injusticia, marginación, exclusión, etc. La degradación humana infligida contra las mujeres formalmente tiene que ver con Dios, porque esa situación es la negación total de la presencia divina en la persona humana y en el mundo. Teológicamente, la importancia de subrayar esta relación formal entre las realidades que afectan a las mujeres y la realidad de Dios radica en que esa formalidad es la que le da pertinencia al discurso teológico feminista. Mientras esas realidades de degradación y subordinación perduren, el propósito liberador de Dios para el mundo queda sin efecto. Rechazando el mero pensamiento especulativo, la teología crítica feminista de la liberación toma esas realidades del mundo como su preocupación central y busca lograr una mayor efectividad en su transformación. Paso al punto número 4. El punto número 4 tiene que ver con el aporte que hace la teología feminista a las formas de trabajo feminista, y esto le he llamado de la política subordinacionista a la política coalicional. La forma de trabajo feminista es diferente de la forma jerárquica, institucional, autoritaria de las estructuras patriarcales, eclesiales y sociales. ¿Cuál es el rostro de la forma de trabajo feminista? Mientras que la teórica hindú Chandra Talpade Mohanty habla de la urgente necesidad política de fortalecer la solidaridad feminista sin fronteras mediante la formación de coaliciones estratégicas a través de las fronteras de clase, de raza y de naciones, la teórica feminista chicana Chela Sandoval habla de la necesidad de comprender el trabajo feminista como un sitio político coalicional que es guiado por encima de todo por los imperativos de la justicia social. Una forma de trabajo feminista fomenta el sentido de comunidad mediante el compartir de información, no se apropia de ella. Incentiva la deliberación crítica, no la suprime, acepta la crítica, la pide, la necesita, no la suprime. No es impositiva, es inclusiva. No permanece en la mediocridad, sino que es crítica y autocrítica e implementa la crítica constructiva. Aquí es importante recordar lo que decía Gustavo Gutiérrez de la teología de la liberación. La naturaleza de la función de la teología de la liberación, tiene 3 funciones la teología, de acuerdo al libro fundante de la teología de la liberación, y una de ellas es su función crítica y autocrítica.
La autocrítica y la crítica deben estar en el corazón de una forma de trabajo y de pensar feminista. El trabajo feminista forja círculos, no escaleras. El liderazgo es entendido de forma colaborativa, no impositiva. Es colaborativa, es comunidad. El poder no es control. Es potenciar las capacidades de cada quien para que cada quien contribuya al proceso. No es apropiación del trabajo ni del proceso. Eso no es feminista. En lugar de excluir a las compañeras, incrementa la inclusión, porque la participación efectiva es necesaria para el trabajo en colaboración. Somos círculo, no somos escaleras. No pone impedimentos a las oportunidades de colaboración mutua. Incluye voces, no las silencia. Esa forma de trabajo feminista hay que manifestarla mejor. Ser críticas en la forma en cómo trabajamos, con nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestras academias, en nuestras oficinas, nuestras NGOs, nuestras ONGs. Fomenta el sentido de comunidad mediante el compartir, incentiva la deliberación, no permanece en la mediocridad, incrementa. Hay que tener en cuenta la función crítica de esto, pertenece al corazón de la teología, no es opcional. No es opcional cómo queremos trabajar o no. Una forma feminista opera de manera diferente. No apropia, no controla, no excluye, no deja fuera a mis compañeras. Yo incluyo a todas mis compañeras porque tenemos un círculo de deliberación conjunta. Y el punto central es la participación en la toma de decisiones es colectiva. No me apropio la decisión. La quien decide no es una o dos personas. Somos grupos, somos un grupo que trabaja en comunidad de forma feminista. Esa es una forma de trabajo feminista. Creo que esto aplica a las ONGs, a las academias, a nuestras oficinas, a los programas, a nuestras comunidades, a nuestras asociaciones teológicas. Y pienso que ahí voy a parar. Te sobraba un minuto más. Te sobraba un minuto más. Dice que me sobra un minuto, está bien. No, agradecemos a la doctora Pilar por su intervención y a las tres por también ajustarse a los tiempos y abrirnos, aunque sea un breve espacio, unos minutitos para entablar este diálogo que ya ha empezado aquí y que continuará con algunas preguntas que ya nos han llegado en específico hacia cada uno. En particular, yo quisiera, para la doctora Oliva Espín, que quizás si pudiera en breves palabras profundizar un poco más esta pedagogía crítica que ella misma ejerció en sus lecturas de la santidad de las mujeres, y que nos ayuden como a abrir caminos desde la teología para esta reconfiguración de la psicología religiosa tradicional tan presente en nuestras comunidades, en nuestros grupos, y que también permita justamente dar pasos hacia la liberación política y religiosa de las mujeres. Hay algunas preguntas en específico también que han llegado para el licenciado Ricardo Bucio. Las voy a hacer así, las tres que tengo, para que pueda tener un espacio después, darles una ronda para contestarle. Dice la primera: en materia de derechos humanos se habla del ombudsman. ¿Podría mencionar alguna ombudswoman? ¿No? Para mí como pastora, dice para la divinidad es la ombudswoman por excelencia. Gracias, dice. La misoginia y el adultocentrismo, dice otra, del sistema patriarcal han hecho de las niñas las víctimas más vulnerables. Pero hay niñas a quienes ni siquiera se les reconoce la posibilidad de vivir como niñas. Son las niñas trans que en los ámbitos familiar y escolar se les impide la vivencia de su género identitario. ¿Qué está haciendo CIPINA? Supongo que el sistema para niños, ¿no? Para que esas niñas puedan ejercer el derecho a la identidad. Y una tercera que dice, bueno, son dos: ¿surgió alguna modificación en cuanto a la trata de niñas y adolescentes a partir del inicio de la lucha contra el narcotráfico? ¿Existe registro o datos que indiquen si alguna zona geográfica, estado o municipio es más propensa a la trata de niñas y niños?
Estas son las preguntas para el doctor. Voy a leer enseguida las que han llegado para la doctora Pilar. La teología feminista tiene sus fundamentos en la teología de la liberación. Y otra más que dice, ¿en qué y cómo cambia la concepción de Dios en la teología feminista y en la teología no feminista? Una más que hay por aquí, de acuerdo al ideal que propones, tenemos que reconocer que hay grupos feministas que solo lo son de nombre y no de hecho. Comentario. ¿Podría, otra más, ampliar la expresión teología del pecado? Y pienso que con estas pudiéramos ya abrir un poco ya la mesa ¿Quiere que empiece? A comentarios. Sí. ¿En qué forma se aplica? Yo creo que en relación con las santas. Para mí, de chiquita, y hemos estado hablando con otras participantes también, siempre nos echaban cuentitos, incluso había unas comiquitas de vidas de santos y ese tipo de cosas. Eso es una forma muy simple, muy sencilla, sin complicación, de educar. Y en esa comiquita o en esa historia de las santas se puede decir lo que nos decían, ay, que es que era tan obediente y hacía todo lo que le mandaban y se quedaba calladita y etcétera. Eso es una forma de usar una pedagogía que ayuda a la opresión. Pero ese mismo cuentito que es fácil, que es sencillo, que todo el mundo lo puede entender, que no hay que ir a la universidad para leerse la comiquita, se puede leer cuando uno está en tercer grado. Explicar que esta persona decidió que la voluntad de Dios era que hiciera esto y por lo tanto sintió que podía desafiar a la autoridad. O que esta persona sintió que tenía una misión en la vida y que fuera mujer o no, tenía derecho a hacer esto porque esto era lo que Dios le pedía. O sea, es una forma tan fácil de educar que a mí me educaron a ser tontita, nunca lograron hacerlo muy bien, pero en fin, el plan era obedecer y ser tontita con las historias de las santas. Y precisamente, no tuve tiempo de hablar de esto, pero cuando yo empecé a trabajar en estudios de la mujer y psicología feminista y etcétera, por supuesto las historias de que si esta persona, hemos reconstruido y recuperado una serie de mujeres a lo largo de la historia que son importantes. Y a mí naturalmente lo que se me ocurrió ir a recuperar fueron las santas que me habían contado, las historias de santas que me habían contado de chiquitas, y cuando empecé a ver, había tantísimo ahí que no tenía nada que ver con lo que me habían enseñado, y hay un potencial enorme de educar a las niñas y a la gente común en una forma sencillísima, contando las historias de santas de forma diferente. Bien, continúo con las preguntas. Hay mujeres evidentemente que han tenido el cargo de ombudsperson, ahora se dice. Ahora hay más, ahora me parece que hay 5 en el país, 5 de 33, pero creo que el tema es que en tanto que la defensa de derechos humanos es también contracultural, es una afectación, digamos, a un sistema de dominación y de privilegios que vive a través de la violación de los derechos humanos y la segregación de otras personas. Es también una tarea mucho más, es una labor, digamos, mucho más feminizada que masculinizada. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, la mayoría de personas que hacen defensa de derechos humanos en el país son mujeres, en casi cualquier espacio y para casi cualquier grupo de población, pero por el mismo esquema que tenemos, por este mismo esquema machista y misógino, la mayoría de las personas que dirigen las tareas son los hombres, ¿no?
es un núcleo que se reproduce aún en esta tarea y aún en un espacio en donde la apertura tendría que ser totalmente distinta, tendría que haber un cambio. Pasa lo mismo que hay, por ejemplo, en los congresos legislativos. Tenemos 33 congresos en el país que ya tienen comisiones de igualdad de género en donde no hay hombres, porque ese tema es un tema de mujeres, ¿no? Se les deja totalmente no solo la presidencia y la autoridad de las comisiones, sino toda la responsabilidad. La decisión, por ejemplo, incluso la responsabilidad contra la violencia a las mujeres tiene que ver, se da, digamos, a las mujeres y no a los hombres, que son quienes son responsables de la seguridad pública, de la procuración de justicia, de la administración de justicia, del financiamiento público, etcétera. Sobre las niñas, niños trans, el sistema acaba de crear una comisión de igualdad sustantiva que tiene la presencia del Consejo Nacional contra la Discriminación, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Sistema Nacional de Igualdad de Niños, Niñas y Adolescentes. Y aquí la perspectiva es tratar de que haya una, digamos, una intersección de perspectivas. ¿Qué quiero decir? Desde mi punto de vista, el proceso y el movimiento aquí más social y político, legal también, de igualdad de género en el país ha sido adultocentrista. Y el proceso también de defensa de niños, niñas y adolescentes no ha tenido perspectiva de género, ¿no? Sí ha habido una situación, una intervención global, como si las situaciones afectaran de la misma manera a los niños y a las niñas. Hay un doble reto: que quienes trabajan y los procesos que hay en defensa de niños y niñas tengan una visión de género, pero creo que mayor aún, que quienes trabajan la perspectiva de género tengan una visión y un enfoque de niñas, niños y adolescentes. Y ahí están este grupo, como muchos otros que están en los hoyos negros de la política pública por la interseccionalidad claramente de las discriminaciones. Yo espero que esta comisión sí tiene como uno de los temas centrales a los grupos de población que viven mayor discriminación interseccional, y aquí están las niñas trans. Y me preguntan si hay alguna modificación en cuanto a la trata a partir de la lucha contra el narcotráfico. Me parece que no es nada claro, en razón de que no teníamos tampoco una identificación legal y entonces acciones sobre la trata antes de este proceso, ¿no? Había una cuestión que no era global, una falta de tipificación del delito de trata en los códigos penales y entonces una falta de persecución de este delito como tal. Entonces no tenemos numeralia anterior, pero sí tenemos sí hay identificación de zonas geográficas en donde hay más propensión o hay más trata y delitos ligados a, como el turismo sexual infantil, como la explotación sexual comercial infantil y la que es presencial y la que es en línea, y que está ligado en algunos casos a usos y costumbres indígenas y no indígenas, ¿no? Y usos y costumbres comerciales y económicos, ¿no? Cancún, por ejemplo, tiene el 4º lugar mundial hoy día de turismo sexual infantil. Y tenemos ya zonas identificadas en el sentido de trata, de infanticidio, de turismo sexual. Les digo un dato último: estamos terminando, digamos, de hacer la numeralia, pero me parece que tenemos más infanticidios en el país que feminicidios, ¿no? Para los feminicidios hay una visibilidad. Tenemos alerta de género, tenemos un sistema, tenemos recursos económicos y tenemos el trabajo de todas las comisiones legislativas y de los institutos en el país, con mayor y sobre todo menor éxito, pero contra los infanticidios no. Aquí esto es un asunto que tiene que ver, como mencionaba hace un rato, con la invisibilidad de la violencia, sobre todo a las niñas y a las adolescentes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Tomo la primera pregunta: la teología feminista con sus fundamentos en la teología de la liberación. 3 ideas vinieron a mi mente. Una es una lección que aprendí cuando yo era estudiante de teología. Tengo el gusto de decir, fui asistente de investigación de Enrique Dussel.
Entonces, con Enrique Dussel tomé muchas clases con él, haciendo la licenciatura, el bachillerato. Y él me dijo una vez, eso nunca lo he olvidado, él me dijo, no vamos a Europa a aprender teología, porque era el movimiento de las instituciones eclesiásticas mandar a la gente a estudiar a Europa, ¿verdad? Para que volvieran a México con sus doctorados. Y eso normalmente hacen, van y los mandan a Roma, a Innsbruck, a Frankfurt, a Francia, a otras universidades y ya regresan con su título. Y dicen, no vamos allá a estudiar, a aprender contenidos de teología, porque lo propio que tenemos en América Latina es el método. Hay que aprender el método de hacer teología desde las circunstancias de América Latina. Elaboramos conocimiento a partir de nuestro enraizaje, nuestro anclamiento en las experiencias vividas de nuestros pueblos. Y es una teología que hace una opción particular por pensar desde la situación, los intereses y las visiones de los sectores marginados y excluidos, la opción por los pobres y por la liberación. Esos dos son los principios centrales del pensar, es el método. Lo que hay que aprender es el método. Y eso pienso yo que mujeres de mi generación, que venimos de ese tiempo, que fuimos educadas en el ámbito de la teología de la liberación, nuestra teología está influida por eso, porque hemos adquirido, apropiado, ya pensamos, no hay otra forma de pensar más que con el método de la teología de la liberación latinoamericana. Otro comentario, otra idea que me vino a la mente, también estuve en el DEI, el Departamento de Estudios Ecuménicos, varias veces. Pertenezco al grupo que le llaman en el DEI talleristas, gente que estuvo ahí por meses enteros. Ella todavía yo auxiliadora con las hermanas, cuando me tocaba estar allá en Costa Rica. Y fue mi profesor Franz Hinkelamer. Franz Hinkelamer, cuando sacó el libro Las armas ideológicas de la muerte, para ustedes que si se acuerdan de aquellos tiempos, que estudiábamos ese tipo de literatura, las armas ideológicas de la muerte, Franz Hinkelamer dio otra lección que nunca le he olvidado, y él dijo, a los hechos, la realidad no habla por sí misma. Pueden morir muchos niños, la muerte de los niños no habla por sí misma. Puede haber muchos cuerpos, la mujer no habla por sí misma, hay que hacer hablar a la realidad, hay que interpretar la realidad no habla por sí misma. Se interpreta la realidad, hay que interpretar esa realidad, hacerla hablar. ¿Qué nos está diciendo? Teológicamente, interpretar la realidad, eso tiene muchas implicaciones, porque hay otra vez la pregunta, ¿cómo y dónde es que descubrimos la actuación de Dios, la presencia de Dios en el mundo? El tercer punto que yo sí quiero volver a este punto, las mujeres en la academia, porque antier me encontré una compañera de aquí que está en el Congreso y me dice, oye Pilar, cuando hablas muy bien, pero háblanos así como para hablar para la gente. Háblanos así como para que estuvieras hablando al pueblo. Y le dije, me quedé. Y dije yo, está bien, pues voy a hacer lo posible. Pero en el fondo yo pensé, es otra vez el estereotipo que tenemos de que las mujeres y nosotras, yo reclamo, quienes venimos del pueblo tenemos derecho a levantar conocimiento, y un conocimiento inteligente que sea capaz de debatir con el mundo académico que nos impone las ideas. Si nosotras no tomamos como sitio de lucha al mundo intelectual, estamos perdidas. ¿Por qué? Porque el mundo intelectual es el que levanta los sistemas de conocimiento, los sistemas de investigación. ¿Quién inventa los sistemas de investigación? ¿Quién inventa los sistemas de conocimiento? ¿Quién inventa las teorías con las que nos han metido en la mente por siglos y siglos, por miles de años? ¿Quién inventa las teorías? Mientras las pensadoras científicas o teólogas feministas nos mantengamos lejos de la academia y que pensemos que el lenguaje académico no nos corresponde, estamos en un error y estamos hundidas.
Hay que reapropiar cada espacio, y uno de esos espacios es la academia, es el conocimiento, es en donde se crean los valores que influyen la mentalidad de la gente, las ideas. ¿Quién inventa las ideas? ¿Ustedes creen que las ideas vienen como dice Casals, las buenas ideas no vienen del cielo? Las hacemos nosotros. Yo digo que es una lucha. Y hay que hacer una lucha, estar ahí en el mundo de la academia, el mundo de las ideas, el mundo del conocimiento, porque qué ganas me daría a mí a verlas todas ustedes predicar todos los domingos en lugar de que predique el cura. Pero para predicar con inteligencia hay que saber predicar, y vamos a saber predicar con la teología, con las artes, la homilética, conocer bien la escritura, conocer bien los métodos de interpretación, prepararnos, entrenarnos, y ¿saben qué? No cesar en nuestro entrenamiento para apropiarnos de esos espacios, porque tenemos el derecho de hacerlo. Oh, sí, hay más preguntas, pero yo creo que ya no vamos a tener tiempo. No, lo del pecado es muy sencillo. Simplemente que sencillo en el sentido en el que pecado, la noción teológica de pecado es la ruptura de la relación con Dios, con la humanidad y en la comunidad misma. ¿Qué es estar en pecado? Es dañar la relación, es romper la relación. Y por eso es que la reconciliación se comprende como la reconstrucción de tal relación, volver a ser comunidad, reintegrarnos de nuevo al mundo de la gracia divina y de la relación, la interdependencia con nuestras personas a nuestro alrededor. Entonces, con el pecado, nomás déjenme mencionar esto. Pecado estructural, hay que estudiarlo eso en las teologías de la liberación, excelente, y la teología feminista tiene un trabajo amplio también en la noción de pecado. El sexismo se considera como un pecado sistémico, un pecado estructural. La misoginia, el sexismo, el patriarcado se comprenden como pecados estructurales. Por último, el tema de Dios en la teología feminista no voy a ampliar. ¿Saben qué les voy a recomendar? Yo les voy a recomendar que se acerquen a la maestría en teología feminista. El programa está muy fuerte, ya se abrió el ciclo de inscripciones, ¿es cierto? ¿Las maestrías? Ah, perdón, ok, hay un diplomado, pero yo hoy también de una maestría. Hay opciones ya, se abre en agosto. En esas maestrías se estudia a fondo, créanmelo, es uno de los temas más creativos en teología feminista. ¿Por qué tenemos que usar las formas antropomórficas de Dios? Las teólogas feministas asiáticas nos llevan la delantera. Ellas dicen que hay que superar las nociones de género, ya ni siquiera que hay también la tendencia de la diosa, pero dicen las teólogas feministas que podemos usar también términos de la naturaleza, el mundo orgánico, como bien está en el Evangelio. Yo soy la vid, yo soy el agua, soy la roca, soy... Como que hay muchas formas de ir cambiando el lenguaje sobre Dios que no sea el hombre masculino, siempre superar el lenguaje antropomórfico para Dios y poder inventar otra vez esta imagen. Es uno de los campos más fascinantes de la teología feminista. Les recomiendo mucho, no hay que cesar en nuestro estudio de la teología feminista. Como siempre, cuando esto se empieza a poner bueno, ya nos tenemos que ir.